Buenos días. Ya, sí se me escucha entonces. Qué bendición, mis hermanos, el estar nuevamente acá juntos buscando del Señor, de su gracia, de su misericordia. Y hoy 1 de diciembre, increíblemente se va terminando el año, ¿verdad? Cada vez creo que pasa más rápido los tiempos. Y ya estamos a las puertas de terminar este nuevo año. Y yo siempre he creído que el mes de diciembre, más de todas las festividades y todas las cosas que tenemos, es bueno también nosotros hacer una especie de balance de cómo hemos caminado, qué tanto hemos crecido en el Señor sobre todas las cosas, ¿sí? Porque en mi caso ya no puedo crecer más bien me voy achicando, mis hermanos. Pero en la gracia de Dios todavía hay el espacio para seguir creciendo. Así es que yo creo que es bueno que nosotros miremos, ¿no?, qué tanto de impacto nuestra vida está haciendo en la gente que está a nuestro alrededor. Qué tanto nosotros mismos nos sentimos más cerca de Dios. Podemos ver que realmente estamos creciendo en el Señor, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Así que les animo a que este mes que estamos empezando, pues nos hagamos nosotros mismos un pequeño balance, porque creo que somos los únicos que podemos hacer ese balance y ser realistas. Obviamente el Señor conoce mucho más allá en nuestro corazón, y si le pedimos a Él, pues el resultado va a ser mejor. Así es que en el transcurso de este mes queremos hablar sobre una de las características, uno de los elementos fundamentales en la vida del cristiano, que es caminar en fe. Conocer de la fe del Señor, caminando en fe, la serie que vamos a estar tratando en estos meses, a través de los cuales pues queremos que nosotros vayamos creciendo en fe, como dice la Escritura. Así es que el día de hoy quiero hablar sobre lo que sería un legado de fe. Un legado de fe, mis hermanos. Así es que ahí vamos a estar viendo unas escrituras que espero sean de gran edificación para nuestras vidas, nos ayuden a cumplir con ese plan que el Señor tiene para nuestras vidas. Y yo sé que muchos de ustedes tendrán la inquietud que generalmente se hace, ¿no? ¿Cuál es el legado? ¿Qué legado nosotros estamos dejando a las nuevas generaciones? ¿Qué legado estamos dejando nosotros a las personas que están a nuestro alrededor? Creo que es bueno preguntarnos, ¿no? Por eso les decía, estamos terminando el año, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tanto he hecho en este año como para decir, esto puedo transmitir a quienes están a mi alrededor? ¿Cuál es tu legado? Entendiendo como tal, ¿qué vamos a dejar de herencia a las nuevas generaciones? Yo sé que cuando hablamos de herencia, el concepto del mundo es, bueno, ¿cuánto me van a dejar en la cuenta corriente? ¿Qué propiedades me van a dejar? ¿No es cierto? Siempre estamos pensando, porque eso es lo que el mundo nos ha creado, y nos dice, el legado es en bienes. Y yo digo, eso no está mal. O sea, es bueno si podemos dejar a las nuevas generaciones un legado material que les ayude a impulsarse, a alcanzar las metas que ellos tienen. Qué bueno que podamos contribuir, pero eso será todo lo que nosotros podemos dejar. Y les digo esto porque gracias a mi profesión conozco muchas familias que han recibido grandes legados económicos, pero su relación se ha visto destruida. He visto hermanos peleados, sobrinos peleados con los tíos, porque no se ponen de acuerdo en quién se queda con esto, quién se queda con esto otro. Y entonces más bien he visto procesos judiciales muy largos que duran 15 años, 20 años. En el transcurso ya van muriendo más bien y van dejando ese problema a las nuevas generaciones. Sí, porque
únicamente a veces nos enfocamos en las cosas externas, en las cosas materiales. Entonces, en esta mañana yo quiero hablar del legado que nosotros vamos a dejar, que va más allá de las cosas físicas, de las cosas materiales, que, como les digo, no es que les digo, ustedes no tienen que dejar nada. A veces uno escucha en las redes sociales, ¿no es cierto? Y hay un concepto que ahora se está manejando, yo lo he escuchado algunas veces. Dicen que si te sobró plata cuando mueres, ese es un mal cálculo económico, porque realmente hay el concepto de que no debes dejar nada para que las nuevas generaciones surjan por sí mismas, ¿sí? Con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque bíblicamente no dice eso. La palabra de Dios nos dice que sí, nosotros si tenemos la posibilidad podemos dejar, pero no solamente nos debemos centrar en eso, mis hermanos. Así es que de eso es lo que quiero en esta mañana conversar un poquito. Un legado es también la transmisión de nuestro patrimonio interior. Y yo creo que eso es lo más importante, mis hermanos. Es la transmisión de lo que tú tienes en tu corazón. Y se ve reflejado en 3 aspectos fundamentales. La herencia de ¿qué? La herencia de valores fundamentales. Valores fundamentales, mis hermanos. La herencia de creencias y la herencia de experiencias, ¿sí? Porque también tengo que transmitir aquellas cosas que he vivido y de las cuales quizás he podido aprender, ¿sí? Tengo que transmitir para que las nuevas generaciones quizás no cometan los mismos errores que yo he cometido. Entonces, mis hermanos, el patrimonio interior, y ahí sí es cuando toca nuestras vidas. ¿Cuál es mi patrimonio interior? Todo lo que yo hago día a día, todo el esfuerzo que yo realizo es para adquirir estos bienes, es para adquirir esto, y no me preocupo de mi vida, de mi relación con el Señor. Ahí tengo que hacer un pare, mis hermanos, porque no estoy buscando incrementar mi patrimonio interior, ¿sí? Mi patrimonio interior es el que les va a dar a las nuevas generaciones la solvencia, la seguridad de que ellos también pueden salir adelante cuando tengan que enfrentar circunstancias adversas, mis hermanos. Entonces, vamos a mirar un poquito estos aspectos. Generalmente estamos tan enfocados en lo externo que nos olvidamos del patrimonio interior, que al final es lo que trasciende, mis hermanos, ¿sí? Al final eso es lo que trasciende, eso es lo que queda a través de las generaciones. Las cosas materiales en algún momento se van a acabar. Y de hecho me he puesto yo a mirar, y bíblicamente, ¿sí? Hablamos de hombres que tuvieron mucho dinero: Abraham, David, Salomón. Pero si nosotros miramos las generaciones de ellos, llegaba un momento en que los descendientes de ellos no tenían nada y les tocaba nuevamente empezar en cero, ¿sí? ¿Y qué era lo que les sostenía, lo que realmente nuevamente les levantaba? El patrimonio interior que recibieron de sus antepasados. Eso es lo que les sostenía, eso es lo que les dio las nuevas fuerzas para nuevamente volver a ser hombres y mujeres exitosos. Entonces, yo veo, mis hermanos, que bíblicamente el Señor nos llama a que ese patrimonio interior vaya creciendo en nuestro corazón. Y hablábamos de tres cosas: valores. Valores como la unidad familiar, ¿sí? Yo creo que esa es una de las cosas que descuidamos, mis hermanos. Porque, como les digo, a veces la gente se enfoca en lo material y dice: no, es que mi mamá a mí me dejó esto, es que mi papá a mí me dejó esto. Y el otro dice: no, es que eso me pertenece a mí, porque yo fui el que le atendí, porque yo fui el que esto, yo fui el que es otro. Y se rompen todos los valores y no hay la unidad, ¿sí? Y cada uno quiere jalar, como decimos, el agua para su molino.
¿sí? Y entonces vienen los conflictos. Mis hermanos, cuán importante es que nosotros aprendamos a transmitir valores a quienes están a nuestro alrededor. La unidad familiar, algo que sea tan sólido que no importa las cosas externas, ¿sí? Pero que nos permita llegar a acuerdos en los cuales quizás yo tengo que ceder, ¿sí? Pero para mí más importante es mantener una buena relación con mi familia, porque yo sé que si alguna vez alguien me ha perjudicado, si yo confío en el Señor me va a dar 100 veces más, porque camino en Él. Sí, porque mi confianza no está en lo que me puedan dejar los seres humanos, está en lo que el Señor va a traer de bendición para mi vida. Y para eso veamos Efesios 5, mis hermanos, Efesios 5, 25. Ahí tenemos el libro de Efesios. Este capítulo nos habla, ustedes pues lo pueden leer con mayor detenimiento en sus casas, y ahí van a encontrar, ahí habla sobre la relación de los padres con los hijos también, pero para tomar como ejemplo nada más de la unidad familiar, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, sí, hay el famoso dicho, ¿no?, que a la gente se le conoce, dice, se le conoce, a los hermanos se les conoce cuando viene la repartición de la herencia. Al cónyuge se le conoce en el divorcio, ¿sí? Porque ahí es el conflicto, ¿no es cierto? Porque cada uno quiere tener ahí lo suyo y quiere tener la razón. Pero miren lo que nos dice la Escritura: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. El principal fundamento de la unidad familiar es el amor de Dios en nuestras vidas, es el amor de Dios en nuestra relación, ¿sí? ¿Y qué dice la Escritura sobre el amor? El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, ¿sí? Realmente es ese amor el que debe estar sosteniendo nuestra relación con nuestros padres, porque es triste ver, mis hermanos, y no les hablo de gente que no conoce del Señor, conozco de casos, gente que conoce de Dios, gente que ha crecido en la iglesia, y qué tristeza, porque ha fallecido uno de los cónyuges, y ¿saben qué pasa? A los 3 meses tocan la puerta de la casa y llega una demanda de uno de los hijos en contra de la mamá o en contra del papá para que le den la herencia que dejó el papá o la mamá, ¿sí? Y eso es una realidad, ¿sí? Conozco varias personas, conozco una persona que ahora ya es de la tercera edad, ¿está?, y sufre. Dice: nunca pensé que yo iba a tener que recibir una demanda de parte de mi hija. Uno dice: pero si es que sí, pero si crecieron en la iglesia. Mis hermanos, a veces nos dejamos contaminar, y por eso es necesario que nosotros aprendamos a transmitir a quienes están a nuestro alrededor que las cosas materiales van a pasar. Lo único que no va a pasar es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice: honra a tus padres, ¿sí? Y una parte de honrar es eso, ¿sí? Permitir que ellos puedan disfrutar, los padres, de las cosas que ellos han hecho, que ellos han trabajado, y yo buscar la bendición que Dios quiere darme para mí, porque yo estoy seguro que Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros, más allá de la que yo puedo estar peleando en tribunales, en juzgados, ¿sí? Dios tiene mayores cosas para nuestras vidas. Pero ahí se ve, ¿no es cierto?, no hay la unidad familiar, no hay el amor de Dios que está dispuesto a ser sacrificado en cierto momento. Porque ¿qué hizo Jesucristo? Y por eso puse esa escritura, porque aquí nos habla, ¿no es cierto?, y dice: así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Cristo cargó todos nuestros pecados. Cristo fue crucificado por los errores que yo cometí, ¿sí? Mis hermanos, ese es el amor que nosotros debemos buscar que se refleje en la unidad familiar. Ese es un valor fundamental en la familia.
También hablábamos de otras cosas, como creencias como la fe. ¿Sí? Y es la pregunta, ¿no? ¿Qué estás transmitiendo a la gente que está a tu alrededor? ¿O qué estamos transmitiendo? Y miremos una escritura que me gusta mucho, que nos habla. En 2 de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahí Pablo le está hablando a Timoteo. Perdón. Dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Increíble. Miren, Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo: mira, yo sé que la fe. Es interesante porque no le está diciendo: no, mira Timoteo, yo sé que todos los bienes que te ha dejado tu abuela van a servir para seguir expandiendo el evangelio. No le dice todos los bienes que te ha dejado tu mamá. No. Sí. Pablo está reconociendo algo muy especial en la vida de Timoteo: una fe no fingida. ¿Sí? 3 generaciones aquí que están heredando algo que va más allá de lo que podemos dejar cualquier persona. La fe, y me llama mucho la atención, ¿no? Porque digo, pero, o sea, ¿por qué Pablo tiene que hablar de la fe no fingida? ¿Por qué no le dijo solamente porque yo conozco la fe que tenía tu abuela, la fe que tenía tu madre? No, le dice la fe no fingida. Y un poco ahí sí me pone a analizar. A veces nuestra fe puede ser fingida, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos creer en Dios, decimos creerle a Dios, pero cuando estamos actuando, estamos haciendo las cosas todo lo contrario a lo que dice Dios. Por ejemplo, yo sé que ustedes ya no caen en esto y por eso me voy a atrever a decirles: aquellas personas que se levantan y lo primero que cogen es el periódico para ver el horóscopo, a ver qué me queda hoy día. Yo sé que ustedes ya eso ni leen, ¿no es cierto? Ya eso ya está afuera. ¿Sí? Y obviamente si tu hijo, si tu nieto ve que tú estás moviéndote y dices: ahora me van a invitar a comer. Sí. Y dices: es que esto me dice el horóscopo. Pero sin embargo le dices: no, tú tienes que creer en Dios. ¿Sí? Lo más probable es que él también vaya a hacer lo mismo que tú estás haciendo. ¿Sí? O cuando estás enfermo, ¿no es cierto? ¿Qué te dice la Escritura? Cuando estás enfermo, dice: si crees, llama a los ancianos para que vayan a orar por ti, te unjan con aceite y vas a ser sano. Pero ¿qué haces tú? ¿O qué hace la gente del mundo? No ustedes, perdón, nosotros ya no. ¿Sí? ¿Qué hace la gente del mundo? Vea, hay un curandero aquí en Otavalo que es Pep, o en Santo Domingo. Esos son efectivos. ¿Sí? Es que como no me sane, como que entonces vamos a acudir allá. Pero sin embargo dices que crees en Dios. La fe no fingida, mis hermanos. Es decir, el Señor dice que si estoy enfermo, voy a hacer lo que la Escritura me dice. Sí, y si aún no he recibido el milagro, yo no voy a renegar de Dios, yo voy a seguir confiando en Dios. Yo voy a seguir aferrado a su palabra. Mis hermanos, la fe no fingida
es lo que el Señor nos llama a que debemos transmitir. Y saben que les decía, ¿no?, que estas son cosas que realmente trascienden. Miren, por un poquito comparar, Henry Ford, el creador de una de las marcas más grandes, hasta ahora se lo recuerda, es verdad, sí, pero no muchos saben. Las nuevas generaciones ya no saben ni quién es ni todo lo más, y muchos de la gente que ha constituido grandes patrimonios económicos han pasado al olvido. Pero la abuela y la mamá de Timoteo seguirán siendo escuchadas, sus nombres, porque dejaron algo que va más allá de lo material. Dejaron una herencia de fe en un nieto. ¿Sí? ¿Quieres que tu nombre trascienda? ¿Sí? ¿Quieres que tu nombre sea recordado de aquí después de 100 años? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar transmitir la fe que me ha sostenido en el Señor, y que las nuevas generaciones puedan vivir también buscando sostenerse, cimentarse en esa fe. Y entonces tú nunca vas a ser olvidado. ¿Sí? Porque estamos buscando dejar un legado, y por eso decía, un legado de fe. ¿Sí? Un legado de fe les va a permitir a las nuevas generaciones mantenerse firmes, aun cuando las leyes cambien, aun cuando vengan tiempos difíciles. Les va a mantener firmes, sosteniéndome de que Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador, Dios es mi cuidador. Dios ha prometido nunca desampararme. Una fe no fingida, mis hermanos. Y no quiero con esto, ni es mi intención, ¿no es cierto?, ahí que salgamos con cargo de conciencia, ¿sí?, acusándonos a nosotros mismos. No, más bien es que nosotros seamos motivados a transmitir ese tipo de fe que Pablo estaba reconociendo en esta familia. Miren, mis hermanos, es una familia que nos deja ejemplo, es una familia de la cual se seguirá hablando. Qué bueno que sería que de aquí, como les digo, a 100 años estén hablando de nuestra familia como hombres y mujeres que buscan vivir en fe. ¿Sí? Les veo muy serios. También hablaba de las experiencias, 3 cosas fundamentales. Experiencias como el conocimiento adquirido a través de la vivencia, ¿sí? Adquirimos conocimiento a través de lo que vivimos, mis hermanos. Y veamos qué es lo que nos dice la Escritura también. En el libro de Deuteronomio, mis hermanos, en el capítulo 4, en el versículo 9. Dice la Escritura: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Sí? Ahí el Señor nos está dando ese guárdate, cuídate. No de cualquier manera, hazlo con diligencia. Cuida de lo que tú estás recibiendo en tu corazón. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Sí? No te olvides de las cosas que estás experimentando, de cómo el Señor te ha sacado de la pandemia. Dice: ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Tremenda responsabilidad, mis hermanos. Pero si el Señor nos da esa responsabilidad, es porque Él nos da la autoridad y nos da la gracia para poder cumplir con ese plan, mis hermanos. ¿Sí? Quizás muchos de nosotros todavía no hemos llegado a decir, no, sí, mi vida es completamente transparente y yo tengo una fe no fingida. Puede ser que a veces nos equivocamos, mis hermanos. Sí. Pero ¿sabes qué? El Señor está viendo tu corazón. Y donde hay arrepentimiento, la gracia de Dios se va a derramar sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestras vidas, de cuidar lo que estamos viviendo en el día a día, de cuidar lo que estamos recibiendo en el día a día. Porque de eso vamos a transmitir, mis hermanos. Segundo, no debemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No te puedes olvidar de las cosas que Dios ha hecho. No te puedes olvidar de dónde el Señor te sacó. Quizás te sacó de conflictos, quizás te liberó de deudas, quizás te liberó de enfermedades. Pero a veces con el tiempo nos olvidamos de esas cosas. Y por eso ahí viene la palabra de Dios. Dice, no te olvides. No debemos apartarnos de la palabra de Dios. ¿Sí? No debemos apartarnos, mis hermanos, todo lo contrario. Cada día tiene que estar lleno nuestro corazón de esa palabra, agradeciéndole al Señor. Y yo les digo, no es que nosotros no vamos a tener tiempos difíciles. Para mí un buen ejemplo de esto es David. David tenía tiempos muy difíciles. David tenía tiempos en los que creo que ya no quería saber más de una relación con Dios. Pero él en esos momentos, ¿qué hacía? Decía, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Sí. Ese es el ejemplo que tenemos, mis hermanos, de hombres que han sido victoriosos, transparentes en su momento con el Señor, hombres con debilidades. Sí, hombres que yo creo que David ahí en su alma él ya no quería saber más de Dios. Quizás veía que la carga es muy fuerte. Porque sí, no es fácil, mis hermanos, caminar conforme a lo que el Señor ha diseñado, cumplir en todo. Pero entonces ahí David tenía que ponerse de rodillas delante del Señor y él mismo darse ánimo y decir, alma mía, cuidado, te olvides de las cosas que Dios ha hecho por ti. Mis hermanos, no es bueno olvidarnos de las cosas que el Señor ha hecho. No debemos apartarnos de la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro sustento día tras día. Porque tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de transmitir a las generaciones venideras la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos esa gran responsabilidad de mirar que la palabra de Dios se vaya reproduciendo en quienes están detrás de nosotros. Pero para eso yo tengo que empezar con mi vida, buscando que mi vida esté alineándose al Señor. No les digo, mis hermanos, que seamos perfectos, que ya no nos equivoquemos. Yo me equivoco mucho y tengo que estar yendo ahí delante del Señor. Pero ¿saben qué? He visto la gracia de Dios y veo la gracia de Dios día a día. Y por eso yo puedo pararme acá y decirles, mis hermanos, la palabra de Dios es viva, es real. Lo que el Señor nos ofrece es una realidad. Pero necesitamos de este legado de fe. Y quizás tú puedes decir, no, pero es que mi abuelita, mi mamá, ellos ni conocían. Pues dale gracias a Dios porque Él te ha escogido para que tú cambies el rumbo de tu familia. ¿Sí? Tú eres un elegido, una elegida de parte de Dios para llevar bendición a tu familia y a las nuevas generaciones.
¿Sí? Y si le vas a aplaudir, hazlo fuerte para el Señor. Y continuemos mirando la escritura en Timoteo, segunda de Timoteo 1:6. Dice, hablándole nuevamente Pablo ahí, siguiendo el hilo de la escritura anterior, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sí? Pablo había orado por Timoteo, ¿no es cierto? Pero ahí le estaba hablando, nos reconoce primero y le dice: mira, quizás Timoteo todavía ni sabía que tenía la fe heredada. Y por eso aquí Pablo tiene que decirle: mira, lo que tenía tu abuelita, lo que tenía tu mamá, tienes tú. ¿Sí? Pero además de eso le dice: aviva el fuego, aviva el fuego, porque yo ya oré por ti. Yo no sé cuántas personas han orado por ti. ¿Sí? Pero si tú alguien ha orado por ti, el fuego del Señor debe seguir desarrollándose en tu vida. Aviva el fuego del don que Dios ha puesto en tu vida. Porque miren, a todos el Señor nos ha dado de su bendición. ¿Sí? Y si decimos: Señor, es que yo necesito esa fe, ok, entonces oremos para que se avive ese fuego que viene de parte de Dios y que encienda una llama en mi corazón, para que mi fe sea la que me sostenga en todo momento, para que yo pueda realmente caminar en la fe que viene de parte de Dios. Caminar en fe creyendo que mi vida va a ser cambiada. Caminar en fe creyendo que mis hijos tienen un llamado y que lo van a cumplir. Caminar en fe creyendo que mis nietos, ¿sí?, van a ser reconocidos porque el Señor está poniendo algo a través de nosotros. Caminar en fe, mis hermanos. Caminar en fe, creyendo que el Señor va a abrir las puertas de bendición donde quiera que yo toque. El apóstol Pablo reconoce la fe que tiene Timoteo, pero le pide que avive el fuego del don que Dios ha puesto en su vida. Miren, mis hermanos, y eso es una tarea, ya no es de parte de Dios. Sí, esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y ahí Pablo le estaba diciéndole: esto es lo que tienes que hacer, busca avivar el fuego. Sí, o sea, Dios ya te dio. Y mis hermanos, el Señor ya lo hizo todo. El Señor derramó su sangre para que nosotros estemos aquí escuchando su palabra. ¿Sí? Por lo tanto, es mi responsabilidad buscar en el corazón de Dios, buscar en mi corazón, que mi corazón se conecte al corazón de Dios, para avivar ese don que Dios está derramando sobre nuestras vidas. Porque a veces decimos: no, es que el don es para los ancianos, para los líderes, para los diáconos. No, mis hermanos, el don de Dios es para todos sus siervos. ¿Sí? El Señor nos ha dotado, mis hermanos, de poder, de autoridad. Y miren, ratificando lo que les digo y continuando en la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Ese espíritu ha sido derramado sobre todos nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Ese espíritu es lo que el Señor nos da cuando buscamos vivir conforme a lo que Él tiene para nuestras vidas. Les digo buscamos, no les digo caminamos perfecto, buscamos. La intención del corazón es lo que el Señor mira. ¿Cómo quieres agradarle al Señor en tu corazón?
Y basta esto para que el Señor haga las cosas. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, mis hermanos. Tú tienes poder, ¿sí? Tú tienes amor y tú tienes dominio propio. Es interesante en la Escritura, ¿sí? El poder de Dios actuando a través de nuestras vidas. El amor de Dios, ese amor inquebrantable que va a unir a nuestra familia, que nos va a unir, ¿sí? Como un valor fundamental. El apóstol Pablo una vez más nos recuerda lo grandioso que es el Señor y lo que Él nos ha dado. Miren, mis hermanos, el apóstol Pablo aquí recordándonos, tú no eres cobarde, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, tú no eres cobarde, ¿sí? Tú tienes el poder de parte de Dios. El poder que es una característica de Dios. Sabes que a mí me gusta mucho mirar a veces estas escrituras porque veo la gracia de Dios, ¿sí? La gracia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros podemos sentirnos desanimados y sentirnos que no, es que como yo aquí no tengo ninguna injerencia? Y a veces inclusive en el hogar, ¿no es cierto? A veces estamos ahí en consejería y el esposo dice, no, es que a mí nadie me hace caso. Es que mi mujer es la que ha tomado todo el control, es que como ella gana más, entonces ella ha puesto las reglas y no, cuando yo les digo algo a mis hijos, ni caso me hacen. ¿Sí? Ok. Puede ser, esa es tu realidad. Pero tú tienes el poder de cambiar esa realidad. Y no yendo a caerles ahí a bibliazos ni nada por el estilo. Tienes el poder a través de la oración y de creerle a Dios. ¿Sí? Vas a tener que doblar tus rodillas. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y hemos sido testigos, mis hermanos, de hombres que han entendido esto y que han buscado de parte de Dios. Y a los pocos meses vienen y dicen, realmente esto funciona. He orado, ahora yo he conseguido otro trabajo también, ¿sí? Y no sé, algo ha pasado. Mis hijos me están haciendo caso, ¿sí? El poder del Señor actuando en sus vidas. El poder de Dios. Segundo, decía, el amor, el vínculo perfecto, mis hermanos. ¿Sí? No puedo convertirme en un tirano diciendo, no, es que el poder de Dios está aquí, entonces por lo tanto aquí se hace lo que yo digo. ¿Sí? Y si no, ya saben lo que les espera. Eso va a crear rebeldía. La Escritura nos habla, nos da los lineamientos, dice que no debemos llevar a ira a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar las estrategias de Dios para que el amor de Dios sea el vínculo perfecto que me une a mi cónyuge, que me une a mis hijos. Pero mis hermanos, es un proceso en el que estamos caminando. Es un proceso en el que vamos viendo la gracia de Dios y el dominio propio, que significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. ¿Sí? Tú tienes la capacidad de controlar tus pensamientos, ¿sí? De no dejar que los pensamientos de tristeza, los pensamientos de depresión vayan minando tu vida. ¿Sí? Lo que tú estás sintiendo es que me siento tan mal. Tú tienes la capacidad de dominio propio, dice la Escritura, cuando tú permites que el Espíritu de Dios esté gobernando en tu corazón. ¿Sí? Y entonces vamos a ver acciones de bendición. ¿Sí?
Yo estoy actuando para llevar bendición a mi casa. Estoy actuando para llevar bendición a mi trabajo. No importa si mi jefe es un tirano. Yo tengo el poder de comunicarme con el Creador para que Él toque el corazón de ese tirano y se vuelva en una persona llena de amor. ¿Sí? Gracias, Señor. Ese es el poder, mis hermanos. Eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es caminar en fe. Ese es el legado de fe. Esa es una fe no fingida. Que yo puedo dominar todo lo que estoy sintiendo, porque a veces puedo sentir que en vez de orar tengo ganas de estrangularle. ¿Sí? Es normal. Lo anormal es que llegue a hacer eso. ¿Sí? Ahí es cuando viene el Espíritu del Señor y mi dominio propio para buscar en el Señor la alternativa de llevar bendición. El Señor te utilizará para avivar ese fuego de la presencia del Espíritu en las nuevas generaciones. Mis hermanos, tú eres un instrumento de Dios. Y a veces vas a ver que tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus padres inclusive, están pasando por tiempos y dicen, no, es que el Señor no actúa en nada. Es tiempo de que tú ores por ellos. Es tiempo de que tú les ayudes a avivar el don, el fuego que hay en ellos, que simplemente por las circunstancias quiere apagarse. ¿Sí? Y reitero, 3 cosas que constituyen nuestro patrimonio interno y que debe ser el legado que vamos a dejar a las nuevas generaciones: valores, creencias y experiencias. ¿Sí? Si tú estás llenando ese patrimonio interior, tú vas a dejar una gran bendición a la gente que está al lado tuyo. Porque a veces nosotros podemos también transmitir, y para eso es importante que nosotros aprendamos de las cosas que vivimos, de las experiencias. Y quiero compartir con ustedes algo que en algún momento escuché en una emisora. Tienen la costumbre de hacer ciertas preguntas y que la gente responda. Y recuerdo un día escuché, me llamó la atención, porque decía la pregunta, les decía algo así: ¿qué añoras de tu pasado? Y que entonces que empiecen a llamar y todo el mundo, sí, hay gente que ahí escribe y todo lo demás, pero me llamó la atención una persona. Decía, acabo de recibir un mensaje y decía esto: lo que yo añoro de mi pasado es aquel tiempo en el que yo ganaba muy bien, compraba ropa de marca para toda la familia, y si el sábado quería irme fuera del país, cogía a toda mi familia y me iba de viaje, porque ganaba muy bien, decía. Y ahora soy una persona de la tercera edad y la pensión que tengo del IES no me alcanza ni para las medicinas. Cada mes tengo que estar esperando que alguno de mis hijos me ayude con algo para al menos comprar mis medicinas. Concluyendo, decía, yo añoro ese tiempo en el que tenía ese buen sueldo, en el que ganaba, porque quisiera hacer lo mismo. Quisiera llevarle a mi familia de viaje, quisiera comprarle lo mejor. Entonces eso a mí me llamó la atención, porque yo dije, realmente he escuchado que la vida nos da lecciones y creo que sí. Y entonces yo empezaba a escuchar de él, de decir, añoro tener ese buen sueldo para poder ahorrar y ahora no tener que pasar por esta calamidad que estoy pasando. No, él añoraba ese tiempo porque quería volver a hacer lo mismo. Entonces digo, este señor no aprendió la lección. ¿Sí? Qué pena que nunca leyó la palabra.
Porque la palabra de Dios dice que hay vacas gordas y hay vacas flacas. ¿Y qué haces cuando son tiempos de vacas gordas? Ahorrar para los tiempos de vacas flacas. ¿Sí? Mis hermanos, les digo, me llamó la atención, porque obviamente él lo que estaba transmitiendo su experiencia a su familia, sí, era de, no importa, si tú tienes ahora, gástate, a pesar de que estaba sufriendo una calamidad. Sí, y eso a mí sí me enseña. Digo, no, yo escucho eso y digo, mi vida está en las manos del Señor. Él tiene el plan perfecto, pero yo también tengo la responsabilidad de que las experiencias que he vivido me ayuden para bien. Sí. Qué bueno hubiese sido escucharle a esta persona. Hubiese gustado tener ese mismo sueldo para, aunque sea, pagar un poco más en la pensión y poder ahora tener lo suficiente por lo menos para comprar mis medicinas. ¿Saben qué, mis hermanos? A veces estamos viviendo eso. Queremos vivir esas mismas experiencias para cometer los mismos errores y le culpamos a Dios. Sí. Yo te cuento esto para que tú medites en tu corazón y puedas poner en obra lo que el Señor dice. Sí. Seas un buen administrador, porque si somos malos administradores también vamos a tener consecuencias, y no va a ser solo culpa del Señor, va a ser que nuestro corazón no se alinea a buscar los lineamientos del Señor. Pónganse de pie, mis hermanos. Quiero que mientras escuchamos esta canción, tú cierres ahí tus ojos y simplemente le pidas al Señor que avive el fuego del don que hay en ti, para que tú puedas transmitir un verdadero legado a las generaciones que vienen detrás de ti. Que nosotros podamos tener valores, podamos tener creencias y podamos vivir de las experiencias, sacar lo mejor para darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Señor, tú estás obrando en nuestras vidas.
vida estás obrando, tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Vamos diciéndote, Señor, que en nuestra vida obra tu perfecta voluntad. Sabemos que cometemos errores, mi Dios, pero qué lindo es confiar en ti, saber que tú tienes siempre, Señor, una palabra de fortaleza, una palabra de perdón para nuestras vidas, Señor. Y por eso hoy en esta mañana estamos aquí delante de tu trono, bendito Dios, diciéndote, perdónanos, Señor. Si nuestra vida no está siendo llevada por una fe no fingida, Señor, si estoy notando que muchas veces más bien, bendito Señor, Padre, no estoy dejando fluir tu voluntad sobre mi corazón, perdónanos, Señor. Perdónanos y haz que el fuego de tu don, bendito Señor, se avive en nuestras vidas. Padre Santo, que día a día nosotros podamos confiar más en ti, Señor. Confiar más en la voluntad que tú tienes, bendito Señor, para nuestras vidas. Que nuestro patrimonio interior se vaya incrementando día a día, bendito Señor. Así como luchamos por incrementar nuestro patrimonio material, bendito Señor, que así luchemos, que así nos esforcemos, Señor, por también aumentar nuestro patrimonio interior, bendito Señor, que depende de una relación contigo, bendito Padre. Gracias, Señor, porque somos privilegiados al poder escuchar tu palabra, al saber que nos has dado un espíritu de amor, templanza, dominio propio, bendito Señor, un espíritu de poder, bendito Dios, para cambiar las circunstancias, para cambiar el estilo de vida, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú conoces cada uno de los corazones que está aquí, bendito Señor, y tú conoces cada uno de sus anhelos, bendito Dios, y yo sé que tú vas a cumplir, bendito Padre, esos anhelos. En su tiempo tú vas a traer esa revelación sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, bendito Rey, por tu palabra, que es la que nos edifica, que es la que nos fortalece, bendito Señor, día a día. Gracias, Padre Santo, yo te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Apláudele a tu Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de paz. Gracias, bendito Dios. Familia, que tengan una linda semana. Las personas que están aquí por primera vez, por favor, a mi derecha queremos conversar con ustedes unos minutitos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.